Okay, there's a little bit of background noise, Rosa, but you may just have to shout. A lo mejor tienes que gritar un poquito, ¿no? Porque todavía hay un ruido. No te preocupes, no importa. Probably it's the engine of my computer. Let me take the headphones out and see. Okay. Hello now. Mucho mejor. Better. Much better. Okay, bueno, lo vamos a hacer en español. Yo me voy a callar en un segundito. Un placer muy grande presentarles a Rosa María Bogón, que es doctora de Sociología de la Universidad de La Habana. Ahora está radicada en Inglaterra y trabaja los temas de la pobreza, la desigualdad en Cuba. Ustedes pueden ver en el chat su última publicación y también pueden ver el título de su ponencia hoy. Así que muchas gracias, Rosa. Bienvenida y adelante. Bueno, voy a hablar en español, pero logro entender bastante bien el inglés, así que podemos manejarnos después en las preguntas y respuestas en los dos idiomas para quien no se sienta confortable tampoco con el español. Agradecer la oportunidad de estar hoy aquí y bueno, voy a presentar la ponencia tratando de aprovechar el tiempo. Sé que puede suscitar algunos debates y por eso prefiero, la he montado como ideas flash y con más preguntas que respuestas, preguntas que yo me mantengo haciéndome a mí misma y que quizás nos sirvan para trazar rutas de cómo analizar este tema que estoy trayendo a la mesa de debate. Entonces, de nuevo, agradecer la oportunidad y a todos los que están hoy aquí acompañándonos en esta conversación. Puse generaciones y activismos porque me parece que una de las grandes dificultades que ha tenido la reconstrucción de los procesos históricos está relacionado con el tema de cómo pensar los procesos desde abajo en la construcción de los grandes relatos. Y por eso pensé que un buen punto de entrada podía ser cómo pensar el tema generacional para la Cuba contemporánea y cómo eso se relaciona con procesos de movilización de la sociedad civil y qué repercusiones también esa movimentación de la sociedad civil tiene en términos del cambio social en un sentido más amplio. La primera diapositiva que he puesto es un poco la hoja de ruta de qué vamos a ir analizando. Me disculpan, ¿ustedes pueden ver la próxima diapositiva? No, está parado. Está parado, ¿verdad? Quizás, Par, vamos a tener que al final auxiliarnos de ti porque... Sí, no hay problema ninguno. Voy a ver si puedo compartir yo. Y luego tú me dices adelante y vamos adelantando con el PowerPoint. Todo el mundo lo puede ver, ¿no? ¿Sí? Sí, yo lo puedo ver. Ok, perfecto. Vamos a ver si se puede avanzar así, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces, Rosa me dice cuando quiere que avance a la próxima, ¿no? Sí, vamos a avanzar ya a la próxima porque hablé un poco del título, ahora vamos a ver la hoja de ruta. Entonces, en la hoja de ruta puse, ¿qué importancia tienen las generaciones de una perspectiva sociológica? En segundo lugar, si estamos hablando de activismo transnacional, ¿cómo pensar no solo las reformas y las migraciones en la Cuba de hoy, sino también cómo desde la literatura más teórica se han pensado las remesas sociales y también la estructura de oportunidades de las sociedades de acogida para estos procesos de transnacionalidad? En un cuarto punto, entonces, vamos a hablar de dos experiencias en específico, en concreto, para ver qué perspectivas, no solo teóricas, sino también empíricas, se pueden hablar de esas dos experiencias. Una sería el corredor humanitario que funcionó en el pico más alto de la pandemia, donde hubo una movilización general de la comunidad cubana en el exterior, y la segunda iniciativa que traigo a debate es la de Justicia 11J, que tiene que ver con la plataforma que hizo fundamentalmente, que se conoció por armar el listado de todas aquellas personas presas y encarceladas durante los sucesos del 11 de julio. Y por último,
qué desafíos y oportunidades a la emergencia de la ciudadanía transnacional para el caso cubano, así como qué lecciones en construcción podemos aprender a partir del análisis de ambos casos. Aquí he puesto dos grandes corrientes teóricas que en realidad una es la fundacional y la otra, por decirlo de alguna manera, trae a la contemporaneidad los análisis primeros que Mannheim, desde la perspectiva sociológica, hizo sobre las generaciones y el cambio social. Y de esta diapositiva fundamental lo que me interesa es decir esto que ya dije al inicio, que estoy analizando los procesos de movilización cívica y de movilización transnacional porque me interesa entender si Cuba está o no en un proceso de transición, si los cambios que están ocurriendo desde abajo nos informan o interpelan esa manera de entender si ese proceso está en transición o no. Y lo otro que me interesa de por qué estos dos autores, primero uno, que es Mannheim, que es muy bien conocido para todos los que trabajan en el tema generacional, que nos está diciendo que esa definición tradicional de corte que está en la perspectiva demográfica no es suficiente para entender las generaciones y que las generaciones tienen que ver sobre todo con los lugares de enunciación y las condiciones de existencia de los individuos en determinada posición y origen social. Bourdieu, un poco más avanzado, nos dice entonces que hay que atender a cuáles son las condiciones materiales y sociales de producción de los individuos y que esa manera específica en que unos individuos se posicionan en un determinado lugar y de ahí confrontan su realidad puede llevar diferentes modos de vivir una generación, incluso dentro de una misma cohorte. Y por tanto, cuando cambian muy general las condiciones, esto ya es más universal, cuando cambian esas condiciones de reproducción para todos los grupos sociales, entonces en realidad podríamos estar en presencia de un cambio de época. Aquí lo que me interesa hablar es que cuando uno se pone a analizar esta movimentación cívica, uno pensaría que es mayoritariamente joven, y lo es, pero también hay generaciones anteriores a ese gran grupo que podríamos llamar hoy generación joven, dentro de ese activismo transnacional, que también se está sumando con experiencias, con modos de hacer anteriores, con maneras de recontar la historia cubana, que están trayendo ese saber a cómo se están posicionando y a cómo están confrontando las nuevas generaciones digamos, los desafíos actuales. Por favor, la próxima. Entonces, ¿por qué las generaciones es importante para pensar el cambio social? No en un sentido mayúsculo, sino en un sentido de relaciones más horizontal y también con la posibilidad de refundar nuevos órdenes institucionales y cambios de época. Bueno, lo primero es que estamos hablando de toda la interacción que tiene ese activismo con las redes sociales, con los mecanismos de participación digital. Y es muy importante, entonces, desde esta perspectiva, que es muy de la sociología fenomenológica, que tiene que ver mucho con cómo se piensa la vida cotidiana para pensar los procesos de mayor envergadura. Y ahí estoy proponiendo de que quizás tendríamos que mirar más dinámicas de cambio que ya se han dado en la Cuba de hoy, a partir sobre todo de los años finales de los 80 y de los 90, y que en esa dimensión habría que mirar con lupa la vida cotidiana, que quizás hubo voces silenciadas antes en la forma en que reconstruimos la historia, a la cual tendríamos que mirar para pensar el presente. Un poco la conversación que tuvimos en el seminario anterior hablaba de eso, de la importancia de rescatar los precedentes, incluso antes de 1959, de la microhistoria. Y también sugiero que ese foco de atención es crucial porque nos está dando pautas para pensar o repensar el diseño más general de las políticas cubanas. Y por último, pero no menos importante,
Otra visión es cómo conjugar esa visión más micro desde lo local, no entendido lo local como algo muy específico, sobre lo cual solo se pueden mirar especificidades, sino entender la especificidad de lo local dentro de una narrativa mayor que nos puede estar dando también versiones de lo nacional, pero en su sentido más real. Por favor, la próxima. Ahora, creo que no has cambiado todavía, por favor. Vamos ya para la próxima diapo. Eso, gracias. Ahora, de este activismo transnacional, porque es importante entender no solo lo que hacen, sino también cómo la literatura ya va dando cuenta de este activismo, que dicho sea de paso, hoy leyendo para otras cuestiones, vi un libro que trata estos temas desde la visión de las relaciones internacionales y tiene la hipótesis de que en realidad el activismo transnacional es muy limitado porque las condiciones dentro de un país, de un Estado-nación, tienen mucho que ver con las condiciones domésticas, en algunos casos con las condiciones geopolíticas, pero que el activismo transnacional tiene posibilidades de acción y de transformación en realidad bien limitadas. A mí lo que me interesa destacar aquí es cómo esa narrativa mayor, donde el Estado se ponía como el centro actor de la cohesión y de la vida social y de la vida cotidiana en Cuba, también va variando a través de ese activismo y de esa movilización cívica. Por eso traigo el papel de las diásporas hacia esa conversación. Y ahí pongo dos elementos de cómo están siendo tratadas hoy las diásporas, que en Cuba todavía no se ha avanzado mucho en este tipo de enfoques, todavía seguimos pensando el tema de las remesas y del desarrollo macroeconómico como el gran discurso para pensar la migración cubana, y sobre todo pongo que es necesario mirar este tipo de fenómenos más sociales de mayor calado subjetivo para pensar cuáles son las conexiones a nivel internacional que está trayendo el proceso de inserción de Cuba en una sociedad contemporánea global, también sometida a procesos de circulación y distribución de experiencias vitales concretas. Entonces, pongo ahí un poco de qué son consideradas las remesas sociales, que no tiene que ver solo con capital económico, aunque se relaciona con él, y también traigo el concepto de estructura de oportunidades para decir que siempre también se ha pensado las sociedades de acogida como el punto o la suma cero donde se acaba el proceso de migración. Y la estructura de oportunidades políticas como concepto lo que está trayendo es la idea de que los migrantes también transmiten a las sociedades de acogida unas maneras de conocer y de interactuar con la realidad, que interactúa a su vez con los recursos y con los canales para tramitar demanda, con los mecanismos concretos que existen en esas sociedades de acogida para hacer este activismo transnacional. Por favor, la próxima. Otro concepto importante, y este lo saqué de un libro muy específico por otras cuestiones que estoy trabajando a la vez, que tiene que ver con cómo este activismo transnacional moviliza determinadas narrativas anticomunistas, pero que aquí no voy a dar ese análisis muy específico acá, pero sí me interesa señalar que generalmente dentro de los estudios de migración, y esto no tiene que ver solo con Cuba, se trabaja mucho sobre la fundamentación humanitaria, que habla de grandes conglomerados moviéndose de un lugar al otro, y la importancia ahí de entender que hay grupos que son pequeños en términos demográficos, que no son numerosos, como pudiera ser el ejemplo de la sociedad cubana, que se calcula alrededor de 2 millones y medio de personas cubanos que viven fuera del país. Es decir, comparativamente, no es un grupo voluminoso como pudiéramos pensar las oleadas tan recientes de sirios o de personas afganas aquí en Europa, pero lo que me interesa resaltar es que estos grupos pequeños traen especificidades étnicas dentro de lo que son las narrativas políticas, que incluso siendo pequeños, a veces
parecen o se hacen escuchar de manera muy sistemática y llamativa. Entonces, hay una frase dentro de ese libro, pero que es una frase más antigua de otros artículos que hablaban sobre las comunidades de migrados fuera de la antigua Unión Soviética, que señalaba o describía a esos grupos como small but vociferous. Y como ya venía comentando, hay una instrumentalización importante de las narrativas que crean estos grupos. ¿Qué pasa cuando tienen la ciudadanía y la naturalización en otros países y cómo se instrumentalizan esas narrativas? Que es el caso más estudiado de los cubanos en Estados Unidos. Y por eso el punto es, alude a una autora que ha trabajado mucho sobre las diásporas cubanas en ese país y que dice que los cubanos, una vez que se naturalizan y se convierten en un actor político importante a nivel de lo que sería esa micropolítica de los Estados Unidos, pues entonces se produce un triángulo que es imposible de conciliar entre, por un lado, el gobierno de Cuba, por el otro, el de Estados Unidos, con los grupos de exiliados. Que ahí hay un triángulo imposible de conciliar. Y por último, en que esas metas de alcance, de cambio real de los países, incluso ya desde ese libro de Seik, nos está diciendo que esta instrumentalización muchas veces no conduce a generar impactos de cambio de sistema en las sociedades de origen, porque en realidad estos actores, sobre todo los actores del gobierno de los Estados Unidos, lo que buscan son ciertas áreas de influencia, permanecer dentro de una narrativa, enclastrar dentro de una narrativa donde ellos, como con el tema de las sanciones y con el tema del embargo, crean una narrativa alrededor donde ellos, como decimos en Cuba, demuestran fuerza, pero en realidad su radio de alcance es muy limitado hacia adentro de la sociedad cubana, por poner el caso de Cuba y Estados Unidos. Y bueno, pongo ahí que esa conectividad transfronteriza, en sentido general, los estudios sobre diáspora dan cuenta de que mediante ellas los migrantes, tanto en las sociedades de acogida como en las de origen, mantienen formas más o menos institucionalizadas, explícitas o implícitas de acción política. Vamos para la próxima. Ahora, yo he señalado aquí un grupo de preguntas que son sumamente amplias, pero cuyo sentido fundamental es preguntarnos un poco sobre cuáles son las dinámicas más contenciosas dentro de este activismo, o sea, qué es lo que siempre se llama la atención. Un punto neurálgico es lo que tiene que ver con el financiamiento de alguna de esas iniciativas, donde el donante mayor es Estados Unidos y las agencias de financiamiento que tienen, como la Open Society, esas organizaciones que conocemos, y señalar que habría posibilidades de construir otros apoyos que permitieran un activismo más balanceado, un activismo con menos contención política que la que existe hoy, porque la realidad es que la sociedad cubana, como lo pongo ahí, es cada vez más plural. Las demandas no solo se han crecido a través del tiempo, sino que son también más diversas. Pero lo cierto es que para cualquier tipo de acción, ya sea de activismo, ya sea de organización para coyunturas específicas, al menos se necesitan infraestructura y recursos. ¿Y eso de dónde viene? Ahí señalo que hay algunas iniciativas como Tremenda Nota, incluso Cibercuba, que no se financian directamente con los Estados Unidos, no utilizan Estados Unidos como el principal donante, pero es cierto que esas iniciativas son las más escasas. Y por eso me pregunto de qué posibilidad hay de conseguir otros apoyos y otras oportunidades para hacer escuchar esas otras voces que hoy adquieren una determinada conformación porque los rangos de acción y de acceso a los recursos son bien limitados, o también quizás
se pudiera manejar alguna hipótesis de irse por la vía más rápida o más fácil de lo que está ahí. Eso también. Desde el punto de vista de la eficacia de estas redes transnacionales, a mí me preocupa mucho que cada vez hay una discursividad muy centrada, cada vez más centrada en los mecanismos de represión o de escalada de represión y de cómo esos mecanismos de control funcionan a nivel de ese activismo dentro de Cuba y fuera, pero hay un poco menos en esa focalización, pensamiento y reflexión sobre qué demandas de más largo plazo, bajo qué circunstancias se pueden lograr objetivos de mediano y largo plazo. Y la pregunta específica quizás donde el análisis me está llevando, por lo menos la que más me interesa, es qué implica ser mujer en el desarrollo de ese activismo transnacional. O sea, las configuraciones de género, pero también las otras configuraciones interseccionales que ya conocemos, de grupo social, también de pertenencia a grupos raciales. ¿Qué nos está diciendo de cómo se afilian y cómo cooperan esos grupos de migrantes en el exterior? Y creo que ahí, junto con mujer y afiliación racial, nos está dando dos líneas de análisis que pudieran ser muy interesantes para ver por qué unos grupos toman determinados caminos y otros se van por formas de cooperación y de acción, por llamarlas de alguna manera, menos confrontacionales con la institucionalidad actual cubana. Por favor, la próxima. Ahora, ahí puse algunos elementos o algunos resultados que ya las migraciones y el estudio de las migraciones en Cuba nos vienen dando desde mucho tiempo. El primer punto es un punto de mucha discusión, que pienso que no es un punto totalmente acabado, donde hay respuestas cerradas, no al menos en evidencia empírica, que nos permita decir, sí, hay una relación compleja entre crisis en Cuba y migraciones, o que nos permita rechazar esa hipótesis, o que nos permita decir o poner otros elementos en juego. Lo cierto es que el segundo punto, que ahora voy a explicar, nos dice que definitivamente hay una relación bien intrínseca entre agudización de las crisis dentro de la sociedad cubana, las políticas de sanciones y estos balances y desbalances que tiene alrededor del tiempo, que no permite una sistematicidad porque se combinan varias acciones y entran de determinadas maneras. En fin, las políticas de sanciones y sus movimentaciones en el tiempo, así como la flexibilidad o no y el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba en términos migratorios y la salida de cubanos. ¿Y por qué digo que esa relación, o por lo menos la respuesta a esa relación, no está completamente acabada? Porque hasta reciente periodo, o sea, durante la etapa de apertura que abrió las negociaciones con el gobierno de Obama, dentro de los estudios se empezó a hablar no ya de migración definitiva, sino de la importancia cada vez mayor de la migración golondrina, es decir, de personas que salían pero entraban, y también del flujo de retornados, de migrados cubanos que hubo durante esos años ante la apertura, sobre todo de negocios privados y de posibilidades de traer recursos de fuera para vivir dentro con las condiciones que se habían creado. Y yo creo que ese momento particular, aunque muy corto, demostró que una mayor normalización de las relaciones puede permitir un flujo migratorio que sea más ordenado, que responda quizás más a las expectativas de lo que los cubanos esperan, que es vivir en Cuba, y que si hay un ambiente también, o sea, un proceso hacia adentro que abre oportunidades y que permite a las personas ver un proyecto hacia adentro, pues esa combinación pudiera ser que el patrón migratorio cubano se ajustara más tanto a las expectativas como a las capacidades
de absorción que tiene la sociedad cubana, que está muy envejecida, y que las personas vayan y vengan no estaría tan mal para aligerar la carga que ya está teniendo que aguantar la sociedad en su conjunto por el envejecimiento poblacional. De todos modos, creo que para terminar ese punto 2, que también este ir y venir nos mostró que incluso en etapas de apertura donde se abran oportunidades económicas, la migración golondrina dio una perspectiva de que hay determinados insumos y determinadas infraestructuras que están fuera de Cuba, sin las cuales es imposible pensar el desarrollo hacia adentro. Las personas tenían que ir y venir, en muchos casos con negocios abiertos hacia el interior del país, para abastecer esos negocios. Entonces, todos estos elementos son interesantes, pero creo que como conclusión podemos decir que la etapa de apertura mostró un mayor ajuste entre las expectativas y también de una migración más controlada hacia adentro. Hay un patrón feminizado, las investigaciones hablan de que son más las mujeres que migran, sobre todo mujeres en edades fértiles, pero sería interesante, yo revisé antes de montar esta diapo las últimas estadísticas y todavía no hay nada novedoso respecto a esto. El último informe público de la Oficina Nacional de Estadística es el informe del 2016, que avala esa feminización de la migración, pero con estas nuevas olas que se están dando de migrantes caminando por la selva de Darién hacia los Estados Unidos, es muy probable que haya un componente mayor masculino o de familias enteras emigrando por esas vías que solamente femenino. Y por eso lo dejé ahí puesto, que quizás puede estar transitando hacia otro modelo del cual aún no tenemos estadísticas nuevas. Y sobre la situación hacia adentro, a mí me interesaría señalar en los dos últimos puntos, es que la reforma actual, la que se inició con el 2010, y yo todavía me ubico en esa reforma porque digamos que a pesar de que hubo cambio de gobierno con Miguel Díaz-Canel, la reforma iniciada con Raúl es la continuidad que tomó el actual jefe de gobierno, y esa reforma definitivamente fue incompleta, es incompleta hasta hoy, y las prioridades y las temporalidades de qué se ha decidido primero hacer, cómo se ha decidido hacer, qué se ha decidido después, nos habla mucho sobre el contenido en sí de lo que se ha hecho, más que si uno se lee los documentos programáticos e incluso las distintas discursividades en juego. Yo creo que la reforma, hay elementos no dichos, hay elementos también contradictorios de leyes que se aprobaron sin consulta. A veces estoy pensando en una de las primeras leyes aprobadas, que fue la de inversión extranjera, que prácticamente no hubo consulta sobre ella, donde esa ley de inversión extranjera se hizo a la vez de otros instrumentos dentro de la reforma que sí se sometieron más a discusión. Y ese es un elemento que hemos estado viendo como un continuo durante todo este tiempo. Y por último, de esa reforma, definitivamente, si bien veníamos un proceso de ampliación y de mayor calado social con el tema de la batalla de ideas y con todo lo que significó la batalla de ideas, el 2010 y todas las acciones que se tomaron después del 2010 nos dice que hay procesos centralizadores muy fuertes que conviven con una necesidad también reconocida por la institucionalidad cubana de avanzar en la agenda local, pero ese avance ha sido muy tímido. Mi pregunta ahí entonces, ¿es posible reformar el sistema? O sea, la Unión Soviética tiene una historia de respuesta a es posible reformar el sistema. Y yo creo que Cuba, a pesar de la supervivencia de la institucionalidad y del sistema, también nos está diciendo que las posibilidades de reforma son limitadas. Y ahí pongo varios ejemplos de iniciativas de reforma. Vamos para la próxima diapositiva.
Ahora, ¿cuáles son las hipótesis que estoy pensando sobre por qué es importante este activismo transnacional y por qué es importante analizarlo? Primero, porque habilita estrategias en las que la sociedad cubana está avanzando de manera más masiva, solo ahora y después de un amplio acceso o de un acceso mayor a las tecnologías y a la comunicación digital. Y sobre todo me interesa el cómo transforma las narrativas. ¿Qué narrativas se están transformando? ¿Cómo esas narrativas también están configurando el cómo hacia adentro se piensa la realidad y cómo se proyecta en otras voces la realidad de Cuba? Ese activismo me interesa sobre todo porque si estamos diciendo que habilita tanto estrategias como narrativas, nos está dando la perspectiva de que hay un horizonte de sociabilidad que necesita y que se plantea la trascendencia de las políticas de promesa como el proyecto constitutivo y configurador que dio paso a la Revolución Cubana en el 59. Creo que la sociedad civil no ha llegado a este punto solo porque ha querido. Creo que hay condiciones hacia el interno que han permitido también que las personas logren hacerse más dueños de su destino y de lo que quieren para sí ante una activación que tiene que ver con pérdida de la capacidad cohesionadora del proyecto político y de soporte también por todas las vías que existían antes de la crisis de los 90, vías que ya a fines de los 80 estaban mostrando también un camino de agotamiento, pero que sin duda eran mucho más múltiples de capacidad de soporte de la institucionalidad estatal hacia los grupos vulnerables. Y aunque estos grupos, la última hipótesis con la que me estoy quedando o la que me está interesando profundizar ahora, aunque estos grupos no se proponen demandas tradicionalmente consideradas femeninas o de las disidencias sexuales tal cual las entendemos en otros países o en otros sectores sociales, esto ya también se dio en la Unión Soviética, despliegan formas renovadas de lucha colectiva para la incidencia desde un movimiento cívico horizontal. Por favor, para la próxima. Este tipo de participación en red a través de los medios digitales favorece no solo formas de resistencia, también tiene que ver con una posibilidad de llegar a procesos de participación política que tienen mucho que ver con una personalización de los procesos de esa participación y que requieren arquitecturas, maneras de cooperar en comunidad y en red. Esas narrativas parecieran por momentos desafiar las narrativas oficiales o por lo menos mostrar otras caras de esa narrativa oficial. Y eso tiene incidencia, ¿no? Aquí puse tanto para los países de origen, fundamentalmente, pero también tiene incidencia en las agendas internacionales de las comunidades de acogida. ¿Ya? Si uno revisa, por ejemplo, para situarnos aquí en Europa, donde está establecido y por lo menos el representante de la Unión Europea ha sido firme en tratar de mantener el acuerdo de diálogo político, de todos modos, uno si revisa las últimas mociones que se han discutido dentro del Parlamento Europeo, pudiera pensar también en los cambios a nivel inmediato, en el más corto plazo, de cómo ese activismo transnacional se desdobla, tiene una visibilidad dentro de esas discusiones que pudiera en un futuro, quién sabe, esto es algo de previsión, las agendas internacionales y las relaciones internacionales entre la Unión Europea y los países, y en este caso Cuba. Por tanto, a mí ahora me interesa señalar que ese activismo funciona en red, funciona bajo la cooperación, se trazan estrategias mutuas, hay influencias tanto en Cuba como en los países de acogida de esos migrantes,
Y a pesar de todo lo contencioso, repito, que esas narrativas pueden generar, lo interesante es cómo ese activismo está mostrando la potencialidad de superar desigualdades de género en la participación política, porque las oportunidades no son iguales para todos, ni siquiera en las sociedades acogidas, siempre tienen una concreción en cómo mujeres y hombres se sitúan frente a esas oportunidades, y que hay un aprendizaje que viene, sobre todo aumentado desde la crisis de los 90, de las mujeres en Cuba, y eso explica por qué están teniendo también un protagonismo en cierto tipo de activismo transnacional, en que ellas están transfiriendo no solo lo que ellas aprendieron, sino también las formas de resistencia aprendidas de sus mamás y sus abuelas en la Cuba posterior a los 90 y de crisis aguda que se mantiene hasta hoy. Por favor, para la próxima. Ahora, voy a entrar muy rápido en las dos experiencias concretas que he traído a discusión. Empiezo con el corredor humanitario, que aún funciona hoy, pero con menos calado que en la etapa alta de cuando en Cuba, a principios en el temprano verano, sobre los meses de mayo, junio del año pasado, hubo un pico alto de la pandemia, pues este corredor humanitario se organizó en varias ciudades de aquí de Europa. Países también como este y Alemania contribuyeron, Estados Unidos y México. Y la función fundamental del corredor humanitario era, o por lo menos los objetivos que ese corredor humanitario se planteaba, amén de todas las donaciones que hubo por organizaciones cubanas en el exterior, era garantizar una ayuda ágil, una ayuda que llegara rápido al país y que respondiera a necesidades concretas de grupos muy específicos ahí. Incluso se articuló con varios doctores y enfermeras dentro de los hospitales, sobre todo de Matanzas, pero también de La Habana, para ver cuáles eran las necesidades y cómo podían ser cubiertas a través de estos recursos. Entonces, esa activación popular no es nueva. Ante diferentes fenómenos climatológicos que ya se han dado en Cuba, vemos cómo cada vez la sociedad civil se activa de manera más rápida y responde incluso a veces sin que la institucionalidad tenga límites o haya trazado límites concretos de cómo coadyuvar y cómo cohesionar esa ayuda. Por tanto, ya ahí hay un aprendizaje que se está llevando a la práctica también en este activismo transnacional de los emigrados y las emigradas que están saliendo. Y además de los servicios tradicionales de mensajería y paquetería que existen en países como España, me resultó muy interesante que este corredor humanitario se valiera en algunas circunstancias de grupos y organizaciones formales, incluso que tienen vínculos directos con los niveles más altos de la institucionalidad cubana, como el Centro Martin Luther King, que es referencia en ayuda humanitaria y su distribución. Pues esta iniciativa hizo algunas colaboraciones con el Centro Martin Luther King para la distribución de los medicamentos y para la recepción de los medicamentos hacia el interior de Cuba. Por otro lado, otro elemento interesante es que lograron navegar mecanismos de bloqueo financiero impuestos por Estados Unidos en las maneras de cómo recibir las donaciones y cómo referenciar por los donantes esas entradas de dinero para escamotear ese bloqueo financiero. O sea, se utilizaron vías muy novedosas y muy articuladas rápidamente para lograr navegar esos mecanismos. Y bueno, mi pregunta es, el corredor humanitario en términos solo de estos dos aspectos, pero que son dos aspectos bien interesantes, nos dicen que hay posibilidades de que ese activismo transnacional no siempre sea confrontacional, sino que se puedan establecer alianzas. Pero esas alianzas, ¿cómo las podemos mantener de una manera, replicarlas de una manera más sana y que no impliquen siempre que la articulación sea ante riesgos para la vida? O sea, ante riesgos de o nos articulamos porque hay vidas en el medio,
o nos articulamos. Entonces, esa articulación me resulta muy interesante, pero me pregunto sobre qué condiciones esas alianzas pudieran replicarse en otros escenarios y en otros contextos y no solo de urgencias. La próxima, por favor. Justicia 11. Entonces, esta plataforma es una plataforma que se creó, digamos, casi que al día siguiente de las manifestaciones del 11 de julio. Y esta plataforma es genuinamente, son mujeres jóvenes que se articularon con una organización radicada en los Estados Unidos, pero que antes de radicar en los Estados Unidos estaba en Cuba, conformada fundamentalmente por abogados y abogadas. La que la dirige es una mujer formada en Cuba, dicho sea de paso, es una mujer negra, y con el apoyo de Cuba, estas mujeres jóvenes que estaban radicadas aquí en España, en Estados Unidos y en Cuba, conformaron una lista que iban haciendo a través de los familiares, amigos, de personas que salieron rápido después de ser apresadas, conformaron una lista que hasta, lo pongo por aquí, el 25 de enero del 2022, o sea, estamos hablando de julio hasta enero, donde a través de la Fiscalía General de la República se dio una información oficial sobre la cantidad de personas ya expuestas a los tribunales, pues hasta ese momento la única información pública sobre los casos que se tenían registrados de presos, que además esta plataforma siempre ha reconocido que puede haber un subregistro o que pueden haber registros que no estén bien contabilizados porque no es información oficial y porque se ha hecho de persona a persona, porque en muchos casos se ha necesitado tener un manejo ético de esa información por algunos familiares que han decidido no revelar su identidad o que no han querido hacer público el caso individual de sus familiares. Pero la importancia que le veo a la plataforma es que recogió los testimonios en tiempos récord y que también estableció un acercamiento y de cierta forma una fiscalización tanto a las personas encarceladas o enjuiciadas, y de un gran valor el acompañamiento a los familiares que si no tenemos todavía, por lo menos el censo nos dice que en Cuba hay muchos hogares que son monomarentales, donde la jefatura femenina prevalece. Si dudamos de esos datos, pues esta plataforma nos confirma de que hay muchos hogares hoy en Cuba, sobre todo de las familias que son muy vulnerables, donde la jefa del hogar es una mujer que vive con sus hijos, sus nietos, o sea, quizás con lazos familiares más extendidos, pero que son mujeres al frente de un hogar. Y ese acompañamiento ha sido vital. Y por eso hago la pregunta que hago al final, porque esa plataforma ha intentado no solo recoger los testimonios, sino también acompañar a los familiares. Como dije, las fuentes de información oficiales se abrieron tanto el 25 de enero de 2022 y el último artículo de Cuba Debate, que también ofrece una información adicional sobre los juicios específicos de La Guinera y Toyo, que fueron hacia La Habana, de los dos lugares donde las protestas alcanzaron niveles de escalada de violencia mayor. Por fuentes no oficiales, por eso no lo puse aquí, yo conozco también que junto a La Guinera, Toyo, la provincia de Holguín también tuvo una escalada importante de violencia, de cómo se dieron las manifestaciones allí. Entonces, ¿cuáles han sido los costes emocionales y represivos de estas mujeres realizando una labor que en términos tanto de reconocimiento público de como lo que implica para cualquier persona acompañar a este tipo de familiares, pues es una de las preguntas que yo me hago sobre los costes para las personas dentro de esta plataforma y haciendo este tipo de activismo.
Ya casi terminando, entonces quiero hablar o quiero andar un poco en los desafíos y oportunidades que le veo a este activismo transnacional. Como dije, esto lo estoy viendo en términos de cómo podemos pensar la organización cívica dentro de estos grupos como una manera de entender la transición o no que está experimentando la sociedad cubana, como una manera de entender también las pequeñas variaciones de cambio social que ya estamos evidenciando. ¿Y qué nos dice esto en términos de organización de la sociedad cívica, de propuestas futuras hacia las políticas también? Pues el primer punto es que me parece que estos diálogos intergeneracionales son muy importantes porque están trayendo hacia la participación política grupos que, aunque en Cuba se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el tema femenino y de la representación femenina, como decía antes de la reforma, uno nota avances y también retrocesos o procesos de estancamiento respecto al tema de las mujeres y de las desigualdades de género. Y sobre todo se están articulando mucho y viene más aún a discusión por el tema del código en familia que se está consultando en estos momentos, es de las disidencias sexuales y cómo estos grupos funcionan en red y cooperan. Estas movilizaciones cívicas también me parece que expresan repertorios variados de organización y objetivos para la acción colectiva que señalan o manifiestan diferentes arquitecturas de cooperación puesta en común y resiliencia. O sea, hay otras formas de hacer activismo transnacional hoy por los cubanos en la diáspora que no son necesariamente guiados por la cooperación, que no son necesariamente guiados por una preocupación no solo de cambiar las narrativas, sino también de acompañar a los que están dentro. Yo tengo en España identificado 2 grupos, si les interesa podemos hablar un poco más de ellos. Y por eso pongo aquí que aunque este activismo transnacional promueve la participación de las mujeres, también a veces provoca cierto aislamiento en la construcción de narrativas políticas que se quedan sumergidas respecto a otras más públicas o más visibles. De este activismo transnacional, los 2 puntos siguientes me preocupan, como decía antes, sobre las fuerzas de financiamiento y dónde pudieran buscarse, cómo pudieran conseguirse, cómo pudieran articularse otros tipos de apoyo. Me preocupa mucho en que cada vez lo que se da en la vida real, es decir, que en la vida real vemos divisiones entre una narrativa que tiene que ver más con la institucionalidad dentro de Cuba, con otra narrativa que pareciera que es la narrativa de las redes, pero que es otro tipo de narrativa donde están incluidos estos grupos, de los cuales estoy analizando algunas iniciativas. Como dije, hay otras voces que son aún más fuertes que estas, pero pareciera que hay 2 mundos que no se tocan, que se replican también en las dinámicas de cómo cooperan y cómo se financian determinadas iniciativas. Y eso crea, lo pongo aquí, distancias estratégicas, no solo para el activismo transnacional y los fallos que se van dando en el tiempo en los objetivos que se proponen, sino también para la misma institucionalidad cubana. O sea que esa disparidad no solo afecta a los grupos que pudiéramos pensar que incluso no deberían de existir, sino que afecta también la misma capacidad de la institucionalidad cubana de absorber y de cooptar esos grupos diversos y plurales. El activismo en curso, a pesar de que dice confrontar al Estado cubano, y sobre todo estos grupos que tengo bien identificados en España, me demuestran que no son grupos
que vienen proponiendo, a diferencia de lo que ya veo en ciernes en estas dos propuestas que traigo, narrativas radicalmente diferentes. Son grupos que reproducen fórmulas autoritarias, que reproducen también un discurso nacionalista muy fuerte, donde sí, en sentido general, una de las dificultades, de los desafíos mayores que le veo al activismo de este tipo es la reafirmación de un tipo de nacionalismo y de discursividad sobre Cuba que nos sigue viendo como un caso excepcional y no dentro de una corriente autocrática y liberal de carácter más global, pero que tiene características muy específicas dentro de lo que es Latinoamérica hoy, en la que Cuba cada vez más se inserta y en la que existe una rica tradición latinoamericana crítica con la que tanto el activismo como la oficialidad cubana creo que dialoga menos. Creo que dialoga menos. Y bueno, ahí dejo al final como un tipo de frase para reflexionar. Es de una filósofa argentina que ha publicado recientemente un libro fabuloso sobre el populismo en clave de izquierda y en clave emancipadora. Y ella, aunque pareciera que no está hablando del activismo transnacional, nos está diciendo que aún los problemas, aún las disputas y los factores que pensemos a nivel de la construcción de las sociedades contemporáneas siguen siguen disputándose un sentido de la modernidad que no termina, porque aún esa modernidad que nació con la tensión entre fuerzas reaccionarias y emancipadoras mantiene la pregunta sobre la igualdad en un registro que no es solo estético, sino también que se pregunta por la igualdad en un sentido libertario y político. Gracias. Bueno, gracias Rosa. Gracias sobre todo por presentarnos un tema tan complejo de una manera también tan compleja. Seguro que provoca muchas preguntas, muchos comentarios. Bueno, a lo mejor peticiones para explicar un poquito más algunos conceptos, porque realmente es una ponencia muy amplia y muy, como digo, muy compleja en su totalidad. Así que muchísimas gracias. Las personas que se quieran hacer visibles, y luego tenemos ya una petición de comentario de parte de Jackie. Jackie, no sé si vamos a escucharte bien. Buenos días, Aris, también, desde La Habana. Si no, se usa el chat, por favor. Yo no sé si va a funcionar, no te escuchamos, Jackie, no. Usa el chat y mientras tanto, si hay otras preguntas, adelante. Otras preguntas, otros comentarios. Yo creo que necesitamos un tiempito de reflexión porque ha sido realmente muy, muy complejo y muy profundo lo que has presentado hoy. Vamos a ver, ¿quién está levantando la mano? Yo no sé quién es esa persona porque dice fellow Jitsta. Ah, Jean, a ver. Soy yo. Jean, adelante. Ok, tengo varias preguntas, ¿me los permiten? Claro que sí. Rosa, me gustó mucho la presentación y levanta muchos temas y muchas preguntas. Y de paso, tal vez no sepa que yo he estado trabajando sobre la diáspora cubana en Canadá y Europa Occidental y estamos retomando el estudio, así que muchos temas entrecruzan. La primera pregunta es que en la primera parte de la presentación
concentraste sobre Cuba, Estados Unidos. Y sin embargo, en la parte del corredor humanitario, te lanzaste a mencionar Europa, etcétera, países como España y demás, la Gran Bretaña también. Y es que yo quiero saber si están pensando o ya trabajando sobre otras diásporas que no sea la norteamericana. Porque si bien es la mayoritaria, si se suma todos los cubanos en todo el resto del mundo, bastante numerosos son, posiblemente 500,000. La segunda es un comentario más bien, pero nosotros hemos encontrado en las narrativas mucho apoyo personal a la familia, a parientes sobre todo, o sea, padres y madres, y a veces a amistades. Y cierto, yo no sé si es recelo o sencillamente porque se reconocen las dificultades personales y familiares, que se concentra en eso más bien que organizarlo a través de comunidades, organizaciones, etc. Una gran excepción fue la respuesta a la pandemia, que era un poco fuerza mayor, ¿no? De tratar de hacer llegar medicamentos, equipos, etcétera, y dinero. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay que insistir en lo organizativo más bien que lo personal y lo familiar? Otra pregunta es, ¿hasta qué punto, sobre todo pensando en los otros países, es una migración propiamente dicho, una diáspora propiamente dicho, o si estamos mirando más bien movilidad siguiendo oportunidades o siguiendo cualquier motivo, ¿no? Estudio, matrimonio, etc. Y la cuarta pregunta, posiblemente la más contenciosa tal vez, es que hasta qué punto tu mirada sociológica guarda parentesco o guarda relación con la visión oficial en el país. Yo sé que es una cuestión muy amplia, ¿no? La visión oficial, pero ¿cómo están respondiendo el gobierno y las instituciones en el país? Si tiene alguna relación con cómo usted lo ha enfocado. Entonces, muchas gracias y perdone que haya lanzado tantas preguntas. Far, ¿cómo prefieres? ¿Cómo ves mejor? ¿Lo hacemos pregunta por pregunta? No, yo creo que con las 4 de Jean puedes empezar, puedes arrancar y después pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, Jean, yo empecé trabajando este tema por un proyecto que armé primero sobre la diáspora cubana y las desigualdades en salud. Y ahí vi entonces su trabajo sobre Canadá y creo que es también un trabajo que se enlaza con el deber en España y la diáspora cubana en España. También viendo los graduados del IPBC de Ciencias Exactas y las redes que arman alrededor del mundo, creo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no lo traje, no lo hablé, pero digamos que esa es una literatura que también he revisado y que me parece muy interesante para entender sobre todo especificidades o variedades dentro de la población migrante cubana, que no es un todo tampoco homogéneo y compacto. Tiene grupos y esos grupos están en algunos casos muy bien diferenciados y segregados además. Entonces, voy a empezar por esta pregunta que me hace, bueno, ¿qué pasa con la diáspora cubana en otras partes? ¿Cómo entender desde un punto de vista más teórico las diásporas cubanas en otras partes? Y lo voy a enlazar con por qué insistir en lo organizativo y no más en las redes de amigos y familiares. Voy a enlazar esas dos preguntas juntas.
Los casos de grupos organizados que he analizado más tienen que ver con España, porque además España, como es un estado cuasi federal, tiene también para entrelazar los comportamientos organizativos de esas diásporas con las dinámicas de calado local a nivel de la sociedad española. Y además, después de Estados Unidos, digamos que el segundo grupo más importante de cubanos está en ese país, aunque entonces habría que hablar de, cuando me preguntas sobre la movilidad y las oportunidades, de otra tercera ola que tiene que ver con la salida de cubanos hacia Rusia y los puentes de tránsito de cubanos en la diáspora desde Rusia hacia otras partes de Europa, y qué fenómenos se están generando ahí que también son muy interesantes y que tiene que ver